Buenas tardes, estamos aquí hoy para poder hablar de la crítica. Tengo aquí una colaboradora y me hará unas preguntas y yo contestaré según las preguntas que ella me haga y que otras personas también me han hecho. Y es preciso saber qué es eso de la crítica y la importancia que tiene en el ser humano la crítica. La crítica, el juicio, la opinión. Y ella me va a preguntar qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Según mi opinión, así contestaré. Eh, y seguramente que saldrá pues una charla muy amena y una charla muy confortable para saber el para qué estamos viendo muchos de nosotros ciertas cosas en nuestra existencia, porque pensamos o sentimos o creemos, la creencia, de que esto es correcto o incorrecto. Por ejemplo, la persona piensa, mucha gente tiene la información de que la crítica, hay una crítica que es crítica constructiva y otra que no. Simplemente eso es incorrecto totalmente. La crítica es crítica. Y yo voy a hablar desde todo el rato, desde la biología. Cómo interpreta la biología las cosas. La biología tiene una forma muy diferente de interpretarlo que el intelecto. Entonces me preguntaréis, ¿entonces qué hay que hacer? Analizar las cosas. Si analizamos las cosas, ya estamos en la crítica. Hay que confiar más en nuestro inconsciente. Hay que confiar más en nuestra capacidad de conexión con la fuente. Ahora mismo, por ejemplo, la crítica no hace tanto que se habla tanto de la crítica y los juicios. Como he dicho anteriormente, la gente piensa que la crítica es la constructiva. Eso es incoherente. La crítica es crítica. Nuestro inconsciente no sabe de que si es de carga positiva o carga negativa. Igualmente que la gente siempre habla de positivo y negativo. Según mi información, hace poco que se usa positivo y negativo. Simplemente es una temática que se ha usado para la medicina. Es decir, si alguien iba al médico y se hacía una analítica, decían, estás negativo en la analítica que te han hecho o estás positiva. O en los tribunales. Pero unos años para acá se han empezado a usar en todas las temáticas. Y claro, nuestro inconsciente es que ni entiende cuando hablamos de positivo o negativo. Sí que podemos decir, es una emoción que suma y otra que resta. Eso el inconsciente sí que lo comprende. Todo eso es desde mi opinión y desde mi información. Siempre digo, siempre cuando hablo en público, que ni tan siquiera me hagáis caso, simplemente comprobadlo. E igual que cuando la gente dice necesito o preciso. Necesidad es desde la carencia y nuestro inconsciente nos dará todo desde la carencia. Pero si dices preciso, nos da una seguridad. Es decir, ya no hay una crítica de que ni merecemos lo que pedimos, sino que desde luego lo que precisamos lo tenemos con una certeza. Hoy no solamente vamos a hablar de la crítica, también hablaremos del miedo. El miedo a la crítica, el miedo. Ahora vamos a ir dejando que mi colaboradora me pregunte y yo con mucho gusto le contestaré si así os parece correcto. Pues me gustaría preguntarte, Mercé, ¿qué diferencia hay entre la crítica o dar una opinión? Es muy fácil. La crítica hay una carga de desmerecimiento y cuando tú das tu información, evidentemente es tu opinión y esa opinión la tienes de tus programaciones, de tu estructura de nacimiento y de donde el sitio que tú has vivido, de tu clan, sea el país, sea el pueblo, sea el lugar donde tú estés. Esa es la diferencia entre opinión y crítica. Pero para el inconsciente, que tú des tu opinión, es tu opinión. Claro, ahora me preguntarás, ¿pero es que no se puede dar la opinión? Sí, la palabra que siempre hay que usar es decir,
según mi información, que yo lo he dicho desde el principio, desde mi información tengo esa información y yo la pongo a vuestro servicio. Es decir, yo doy mi opinión, pero vosotros buscad más información de esta. Hay que saber cómo funciona el cerebro, porque aunque la gente dice que yo soy muy espiritual, sí, pero tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene una manera de funcionar que se llama biología. Esa biología tiene una forma de gestionarlo todo y hay que tenerlo muy en cuenta todo esto. Sacamos de la ecuación una parte muy importante, es decir, tú puedes decir 3 y 3 cuánto hacen, pero si no pones más, menos o restas o divides, nunca sabrás qué tienes que hacer con esa ecuación. Pues es eso cuando tú quitas eso de esa ecuación. ¿Ha quedado claro? Ahí tengo que especificarla más. Ujú, ujú. Vale. Ha quedado claro. ¿Cuál es la otra pregunta? El juicio. El juicio es cuando haces ya una sentencia a una persona. Es decir, cuando tú dices algo y ese juicio, acordaros que os he dicho antes, que el positivo o negativo se usan solamente para los juicios, por si esa persona precisa una defensa o no. El juicio es que tú ya sentencias a una persona. Es decir, yo, por ejemplo, la otra persona, tú sabes que el observador cambia el observado. Si tú a una persona le dices que está enfermo, tú le estás observando. Para el inconsciente, tú eres él. Y tú estás dando una orden de que eso es así y eso nadie lo mueve. Tenemos que ser muy considerados con todo lo que enjuiciamos. Y lo más importante es no enjuiciarse a ti mismo. Cuando dices, yo eso ni lo sé hacer, mejor dice, ahora ni tengo la máxima información para poder hacer esto, pero lo buscaré o lo estoy buscando. Siempre hay que sumar, nunca restar. ¿Qué otra pregunta más? No sé si bien la cuento, pero yo diría, ¿cómo me Más alto. puedo referir para decir algo es positivo, algo negativo? ¿Qué es el adjetivo? ¿Qué es lo que le es correcto? Cuando podemos decir, en vez de positivo, se puede decir carga positiva, carga negativa. Eso es biológico. O se puede decir coherente o incoherente. No estás dando un juicio aquí cuando dices coherente o incoherente. Dices coherente según la biología, incoherente según la biología o la vida. Pero realmente no estás diciendo nada que sea malo o bueno, coherente o incoherente, según tú tengas tu percepción de la existencia. Además, la crítica, la, la crítica significa una reprobación, ataque o censura contra algo o alguien. Fija lo que significa la crítica, ¿vale? Dice, y eso cuando la gente criticamos, lo que estamos diciendo, que tenemos un conflicto de desvalorización, nos desvalorizamos. Dice, y tenemos impotencia y baja autoestima. Eso es lo que significa la crítica. Claro, normalmente cuando alguien va a criticar a alguien es porque tiene baja autoestima, ¿sabes? Tiene y precisa o tiene una necesidad de mostrar a los demás que son tan pobres como son ellos. El ser humano, cuando alguien se desvalora, siempre busca los defectos de los demás para ellos ni sentirse tan desvalorizados, ¿vale? Y si alguien recibe demasiadas críticas, es porque esta persona, ella, es autoexigente consigo misma, tiene cierta impotencia y tiene la creencia de que nunca va a conseguir lo que ella quiere o lo que él quiera. Eso es la crítica en sí, ¿vale? Cuando criticamos, es como si tú te defendieras anticipadamente de un posible ataque de los demás. ¿Y por qué se hace eso el ser humano? Simplemente para que vean que ellos son personas que se desvalorizan en todo y por todo, pero realmente ellos se desvalorizan más que nada.
pero el ser humano siempre mira de que nadie vea que te has desvalorizado. Normalmente, cuando alguien critica, normalmente critican mucho, es de una conducta social. La crítica se ha usado mucho en las redes sociales, la conducta social de las personas. Por eso digo que la crítica no hace tanto que se utiliza, ¿no? Puedes dar una opinión o, ¿sabes? Pues si un dogmatismo, todo lo que tú quieras. Pero la crítica, muchas enfermedades o falta de fuerza, que llamamos a la enfermedad falta de fuerza, eh, traen tantas faltas de fuerza o enfermedades, como lo quieren ustedes decir, que si la gente dejara de criticar o de criticarse o de enjuiciar o enjuiciarse o de dar su opinión, muchas de ellas se radicarían, saldrían de mucha vida de muchas personas. Es tan fuerte como esto la crítica. Yo voy a añadir también el miedo. El miedo, os lo diré cómo funciona en la biología, porque la crítica está muy junta a la desvalorización y a la impotencia y por eso y a la reprobación, ¿sabes? De uno mismo, la reprobación de uno mismo. El miedo, la biología, si tú, por ejemplo, tienes miedo a la enfermedad o lo como tú quieras decirle, que cada uno se exprese como quiera o falta de fuerza, la biología hará para quitarte la presión, para quitar ese estrés que tienes, porque un cuerpo no puede estar siempre con estrés, porque cuando hay estrés, el cuerpo le cuesta mucho repararse y hay muchas partes de nuestro cuerpo que quedan dañados de tanto estrés. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? La biología intenta quitar esa presión. Por ejemplo, si tú tienes miedo a la enfermedad, la biología te va a enfermar para quitarte la presión de la enfermedad. Si tú tienes miedo de que no vas a llegar a final de mes, la biología para quitarte carga hará que a final de mes ni llegues. Ya se encargará de buscarte cualquier cosa para que ni llegues. Esas dos cosas van muy unidas. Porque, claro, las personas enseguida vamos a la crítica, al juicio. Claro, es que tú no has pedido bien, es que tú no has visto bien las cosas, pero es incierto eso. Normalmente la gente piensa que eso no va a ningún sitio. Y la biología siempre, cuando alguien no le pone solución a las cosas, mira de buscar solución a las cosas de esta forma. ¿Tienes alguna pregunta? Dice que no tiene ninguna pregunta. Espero que les haya aclarado las cosas y si tengo que aclarar más cosas, pues lo aclararé cuando ustedes quieran o como quieran, ¿vale? También es verdad que en el diccionario español, que creo eso, en el diccionario español dice condena a la pena eterna, calificación de suspenso. Es decir, en el diccionario español la crítica significa esto, imaginad, condenar a la pena eterna y calificación de suspenso. Eso es lo que quiere decir también crítica y reprobación. Entonces, espero que haya sido de su agrado y feliz día y hasta pronto.